Gloria al Señor, Dios me los bendiga, hermanos, una vez más, como en otras ocasiones, aquí estamos, les habla su pastor y amigo Víctor Espinosa, aquí estamos otra vez, como algunas veces hemos estado antes, otro domingo más, queremos compartir de la palabra del Señor, así que les animamos a todos aquellos que, quieran acompañarme. Apartaremos unos minutos, trataremos de ser breves para llevar la palabra del Señor. Recuerden que el domingo antepasado estuvimos compartiendo el Salmo 1 y el pasado estuvimos hablando del Salmo 2. Hoy queremos hablar del Salmo 3. ¿Está bien? Gloria al Señor. A todos aquellos que tienen su Biblia a mano, les animo para que ustedes me acompañen a leer el Salmo 3. El Salmo dice así: la palabra del Señor, recuerden, ya es bendita. Sea acompañada su presencia al leer esta palabra. Dios bendiga a los que se van a conectar ahorita y a los que lo van a hacer después, a los que van a compartir. Les animamos que compartan el video para que otros también puedan recibir bendición a través del video. Gloria al Señor. Le damos lectura y dice así, el Salmo 3. Y hay un subtítulo ahí en la parte, en lo principal, que es el versículo 1, pero este salmo realmente lo escribe David cuando va huyendo de su hijo Absalón. Ok, dice así: oh Jehová, cómo se han multiplicado mis adversarios, mis adversidades. Muchos son los que se levantan contra mí, y muchos dicen de mi alma, no hay salvación para él en Elohim. Pero tú, oh Yahvé, eres escudo alrededor mío, mi gloria y el que hace levantar mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su santo monte. Yo me acosté y dormí y desperté porque Yahvé me sostiene. No temería decenas de millares de gente que pongan sitio contra mí. Levántate, oh Yahvé, y sálvame, Elohim mío, porque tú eres el que golpea a todos mis enemigos en la mejilla y quebranta los dientes de los malvados. La salvación es de Yahvé, sobre tu pueblo sea tu bendición. Amén. Gloria a Dios. Como ya sabemos, había dicho yo, el primer salmo y el segundo salmo no tienen título, pero el tercero sí tiene título, y es el Salmo de David. Es el salmo, y dice allí que este es un salmo que David escribió cuando el problema que él tuvo con su propio hijo. Ok. Y dice, en el verso 1, ¿cómo se han multiplicado mis adversidades? Muchos son los que se levantan contra mí. Ok. Hay que entender, yo sé que en algún momento algunos de nosotros estamos atravesando dificultades. ¿Qué les parece si hoy hablamos más que todo este salmo como el auxilio, pidiendo auxilio a Dios? Uno de los problemas a veces que se levantan, y eso no es cosa de decir del otro mundo, son cosas que se dan en la vida real, se han dado antes y se han dado en el tiempo pasado, ahorita, y se van a dar después. A veces nosotros como cristianos, creyentes en el Señor, hemos estado pasando dificultades de una o de otra manera, y a veces, hermano, lo que más molesta a veces no es solamente esas dificultades, sino la gente que se levanta en contra tuya, a veces sin razón, y a veces son tus propios familiares, son tus propios hijos. En este caso, David está clamando a Dios, pero David hay que entender que tiene un problema, porque dice, oh Jehová, se han multiplicado mis adversidades. Recuerden que él había estado pasando un periodo, un problema difícil, porque recuerden que este resultado en parte viene porque él había caído en una cuestión de debilidad con Betsabé, que era la mujer de Urías Eteo. ¿Sí entendemos? La mujer de Urías Eteo. Y esta era la mujer que había, David se acostó. Nosotros entendemos de eso, ¿verdad? Que cometió pecado de adulterio. Yo creo que los que ya nosotros sabemos de esta situación, entendemos eso, ¿sí? Ok, entendemos eso.
Si somos lectores nosotros, ¿verdad? Y yo sé que algunos de nosotros, muchos sabemos de la Biblia, pero no tanto por lo que leemos, sino por lo que oímos. Yo les animaría a que ustedes también lean. Entendemos nosotros que esta parte que David está narrando se encuentra en el libro de Segunda de Samuel, el libro de Segunda de Samuel, del capítulo, si no tengo mal aquí, parece que es el capítulo 15. ¿Me entiende? Segunda de Samuel capítulo 15. Y así en adelante. Estos capítulos que escribe, bueno, que se le atribuyen a Samuel, allí está la narración de lo que es el capítulo 15, 16, 17 y 18 del libro de Segunda de Samuel. Ahí está la situación de lo que pasó con Absalón, el hijo de el propio David. Hay que entender que él entiende de que esta situación le viene porque cuando él comete este pecado, nosotros tenemos que entender que esa es una mancha que queda allí en la cuestión, si lo queremos ver de esa manera, con el caso de David, cuando David en un momento dado, pues ya sabemos la historia que se mete con esta mujer y encima para querer destapar su pecado, que en aquellos entonces no había los análisis que tenemos ahora con la cuestión del ADN, el hombre viene y manda a traer al marido, lo quiere emborrachar y sí lo emborracha, pero el hombre no va a dormir con la mujer y eso lo hace, no una vez, sino 2 veces o 3. Y el caso que por último él mismo le pone una carta en la mano y ahí le explica cómo debe de morir. Y entonces el Señor, que lo ve todo y lo oye todo, le viene un castigo. El fruto que nació de ese hijo, pues bueno, ya sabemos lo que pasó. Murió el niño y bueno, Dios es un Dios amoroso, un Dios misericordioso, y entendemos de que en un momento dado el Señor le reclamó esto y le dijo claramente que por haber cometido eso, él lo había hecho eso en oculto y que Dios lo iba a hacer que se diera en público. Y nosotros cuando seguimos leyendo la palabra del Señor, entendemos que miramos allí la palabra que dice que de su propia familia, uno de los hermanos, uno de los hijos de Salomón violó a su hermana. Sí, uno de los hijos de Salomón violó a su propia hermana. Y ya entendemos bien que como él había cometido este asesinato, entonces uno de los hermanos de padre y madre, que era Absalón que estamos hablando aquí, mató al otro hermano, como el Señor le había dicho, que él había hecho esto en oculto y había derramado sangre, le iba a dar eso en la propia familia. Ahora bien, ya después también entendemos de que como él también había cometido adulterio supuestamente a escondidas y había mandado a matar a este hombre, entonces todo esto le viene a causa de esta situación. Y podemos ver entonces que cuando el rey sale, nosotros podemos ver eso en el libro de 2 de Samuel, capítulo 15, versos 16, capítulo 15, 16, 17 y 18, vemos que él sale huyendo. Y en la huida, él deja 10 concubinas. Concubinas son mujeres que tenían pues para alegrar al rey en la parte íntima. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, ya sabemos que Absalón, por consejo de uno de los consejeros del propio rey, David, hace una tienda allá arriba en el terrado y delante de toda la gente tiene sexo con las propias mujeres del papá. Eso se cumpliéndose así lo que el Señor le había dicho. Y entonces los mismos de su casa, toda esa cuestión de que él había cometido ese pecado, se levanta en contra y sale a huir y abandona el palacio. Entonces él en esa huida es donde él, en medio de esta situación, escribe este mensaje, este salmo. Y entonces podemos ver que lo penoso de esta situación es que él sale huyendo y una gran multitud, porque aquí dice en el verso 1, ¿cómo se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Él entiende que se levantó un gran pueblo en contra de él para matarlo, para hacerle daño. Y él sale huyendo de su propio palacio. No quiere enfrentar a pelear, a entrar en guerra con su propio hijo ahí mismo en Jerusalén. Entonces sale huyendo. Y entonces podemos ver que en el versículo 2, él dice, muchos dicen de mi alma no hay salvación para él en Elohim. Entonces, David reconocía que él había pecado con la cuestión de lo que había sucedido,
Ya sabía él que la situación había pecado, pero el problema es la presión que él tiene. Él tiene una presión y dice, bueno, yo reconozco que pequé, ya Dios me había profetizado lo que me iba a pasar. Ahora la pregunta, ¿será que Dios me va a escuchar? ¿Cómo? Pero bueno, yo sé que fallé, yo sé que cometí un pecado grande. Y el Señor me había declarado de antemano que esto me iba a venir a mí, que me iba a suceder algo terrible. Ahora bien, ya nosotros entendemos que en el verso 2 la gente también decía, ya se había oído él, que la gente decía que él, dice, muchos dicen de mi alma no hay para él salvación en Dios. La gente decía que Dios no lo iba a salvar por toda la situación que se había dado. Inclusive, incluyendo uno de los descendientes del rey anterior, empieza a maldecir a David. Ya nosotros podemos, cuando leemos eso, entendemos todo lo que pasa ahí. Y él entiende que en medio de la situación, David, él ora a Dios. Pero tú, Yahvé, eres escudo alrededor mío, mi gloria y el que hace levantar mi cabeza. Y él dice, con mi voz clame. Él reconoce que él necesita hablar con Dios en medio de esa situación, aunque reconoce que ha pasado esto por causa de lo que él ha pecado atrás. Pero en medio de esa angustia, de esa situación, él está estresado y ahí aún así le está pidiendo la bendición del Señor, está pidiendo la ayuda. Y dice, ahí se ve la importancia no solamente de pensar, sino de hablar. Aunque alguien aparentemente no le esté escuchando, aunque esté en algo como algo oculto, en a un lugar callado, él dice que él clama a Dios con voz y dice que habla al Señor. Entiende que en la parte donde dice en el verso 3, pero dice, tú eres escudo alrededor mío, mi gloria es el que hace levantar mi cabeza. Él reconoce que pide la protección de Dios, que un escudo es algo que te protege, que te cuida. Entonces, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su santo monte. Él tenía este concepto de que allá en ese monte donde estaba, digamos, el monte Sinaí, si lo podemos decir así, de ahí venía esa voz, esa bendición de Dios, de los montes que estaban rodeados a Jerusalén y todo eso. Ahora bien, lo importante es que él, en medio de esta situación difícil, él clama a Dios y entonces podemos ver que en el verso 3, como vemos, hay una presión terrible porque lo asalta la presión mental, la presión de la duda, tanto por la presión de lo que ha habido en el pasado, por lo que está mirando que la gente se acerca, que no son 1000, sino miles de personas para buscarlo, para matarlo a él, y la presión que es que su propio hijo viene a la cabeza para matarlo. Sus propios amigos que en un momento lo aconsejaban, ahora están aconsejando al rey, al nuevo rey que ha usurpado el trono. Y él en su angustia está pidiendo la misericordia, está pidiendo la ayuda a Dios. Ahora bien, ya para el verso 5-6, ya miramos lo que dice. Yo me acosté, claro que al leer el pasaje nosotros miramos esto como muy sencillo, pero dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Yahvé me sostiene. Él entendía que en medio de esta situación era imposible dormir. Yo me acosté y dormí. En medio de la presión, de la angustia, de tanta gente que le viene buscando la vida, no solamente para hacerles miedo, no, la vida de él mismo. Y en medio de esta situación el hombre se acuesta y se duerme. Y él dice, y desperté, porque él creía, en medio de esa situación, de esa tribulación, que eran sus últimos minutos de vida. Y en esa angustia, él clama y él dice, y yo desperté, me acosté. Y se durmió. Se durmió. Y despierta otro nuevo día y él lo pone como una victoria. Claro, lo pone que dice, no temeré a decenas de millares de gentes que ponga sitio contra mí. O sea, que estaban buscando la manera cómo capturarlo a él y a los que andaban con él. Ahora bien, porque él reconoce que como él se había acostado y había dormido, eso era como imposible, y despertar era algo también, era una gran bendición de Dios y lo toma como una victoria. Y ahora bien, recordemos que mucha gente venía en busca de la vida de él.
aún de sus propios hijos, incluyendo a sus propios amigos. Ahora bien, también él entendía que aún con todo ese montón de gente que tenía, si él, en medio de su oración que está clamando, Dios en su misericordia le ayuda, ya la hizo. Porque es mejor que esté Dios del lado de uno y no que esté en contra. Aunque mucha gente esté a favor de uno, pero si Dios está en contra, el problema está mayor allí. Entonces, él viene y dice, levántate hoy, Yahvé, y sálvame, Elohim mío, porque tú eres el que golpea a todos mis enemigos en la mejilla. Él entiende que lo espiritual gobierna sobre lo físico. Él entiende que el cielo gobierna sobre la tierra y que los resultados que se puedan dar aquí en la tierra, primero, han sido pasados por ahí arriba. Y él ya se decidió. ¿Sí me entiende? Es por eso que él clama ya, para que lo que él entiende, que todo lo que se supone que puede pasar aquí, con lo que está arriba, afecta positivo o negativamente el resultado acá abajo. Y es por eso que él ha entendido eso, y con todo lo que había pasado en su vida, que había tenido una comunión con Dios y todo eso, bueno, él entiende. Y dice, bueno, aquí, que haga lo que Dios quiera, pero yo no voy a dejar de pedir ayuda. Y entonces él escribe este salmo aquí, pidiendo la ayuda por sí, por su vida y por la vida de su hijo. Bueno, si nosotros leemos el libro de Samuel desde el capítulo 15, versos capítulo 16, 17, 18, podemos ver que David regresa al palacio. Sí, regresa al palacio y uno de su hijo Absalón lo mata a un tío propio de él. Dice la Biblia que él era peludo y que lo que iba en la cabalgadura, su pelo se enganchó en un árbol, digamos así, como que tenía una cosa allí por ahí, una rama, y quedó enganchado. Entonces el animal pasó por bajo, pero él quedó enganchado ahí arriba, ya no se podía ir, no se podía agarrar tampoco, entonces quedó enganchado, digamos, del pelo, vamos a decir así, del pelo. Entonces, por mucho que pataleara, no podía ir para ningún lado. No podía ir para ningún lado. Entonces allí lo mataron, dice la Biblia. Y aún con todo eso, que su propio hijo lo buscaba para quitarle la vida, dice en la palabra que David lloró la muerte de su hijo. Por eso es que dice la Biblia que el Dios del cielo se había buscado un rey cuando dejó de ser rey Saúl y buscó el Señor el rey David, mandó a ungir a David con el profeta Samuel. Y él dijo, yo me he buscado un rey conforme a mi corazón. Así que muchas veces, hermano, hay que tener cuidado, porque a veces a nosotros los traiciona lo que es la conciencia. A veces no es el Espíritu Santo que te está trayendo convicción de pecado en algunas ocasiones, sino más bien es la conciencia. Recordé, otro día hablaré sobre la diferencia entre la conciencia y la convicción de pecado, de lo que es el Espíritu Santo, porque hay que entender que la conciencia a veces te está acusando a ti, mientras que el Espíritu Santo te trae convicción de pecado, pero te da la salida. ¿Sí me entiende? Ok. Lo vamos a dejar aquí por este momento y podemos ver y entender de que si lo traemos a nuestro contexto, todos hablamos del rey David, un hombre, bueno, sabemos, rey y toda la cosa, cómo Dios lo guardó, lo bendijo, le dio gloria, le dio riquezas, todo, muchas cosas. Pero con todo eso también cometió errores, porque es humano. Y tú y yo no estamos exceptos de eso. También a David, con todo y que era un gran siervo de Dios, y muchos de los salmos los escribió él, y de ahí viene la descendencia de Jesús, también sus propios hijos se le levantaron en contra. Y usted dirá, hermano, pero eso no es bíblico. Sí es bíblico. Ahí está en la Biblia escrito. Usted puede ver también que los hijos de Samuel, un gran siervo de Dios, cuando usted revisa bien se va a dar cuenta que estos hijos no eran lo que la gente quería. Eran hijos desobedientes. Entonces siempre ha existido eso. Así que si algún hermano está pasando una prueba de que sus hijos por ahí se ponen rebeldes y no quieren someterse a la obediencia a la palabra del Señor, no se desanime, usted siga con el Señor. Su compromiso es con Dios, usted y Dios. Déjelo que se juegue, como dice por ahí. Y usted
su compromiso, su comunión, es con el Señor. Y en un momento dado, como David pecó y todo y falló, bueno, usted pida la misericordia del Señor, como David hizo, que él clamó a Dios, y con toda esa situación que le estaba pasando, Dios lo favoreció. Así que en medio de esta situación que tú estés pasando, yo no sé cuál es, que Dios te favorezca, que como Dios favoreció, que como Dios hizo que David le dio la victoria, que lo rescató de ese problema y todo eso, que así sea contigo también. Que Dios te prospere, que Dios te bendiga, que Dios te ayude a salir de ese problema, de esa tribulación, cualquiera que sea el nombre, no importa, Dios la conoce. Que así como Dios estuvo con David, también esté contigo. Sea así en el nombre del Señor. Dios te bendiga.